Vamos con el quinto reto del liderazgo. El quinto reto que todo líder se encuentra en algún u otro momento. ¿Y de dónde salen estos retos? Por si no has visto el primer episodio de esta serie. Dentro de Changelog hacemos series, ¿no? Y ahora estamos en una serie en la que estamos hablando de los retos de cualquier líder y salen de las conversaciones que hemos tenido en el Club Inusual con algunos de vosotros, si es que tú formas parte del Club Inusual, y si no formas parte, pues que sepas que en el Club Inusual pues hay casi 800 personas interesadas en mejorar, en desarrollar su liderazgo desde una perspectiva innovadora, ¿no? Subir al siguiente nivel su nivel de liderazgo para poder crecer ellos y para hacer crecer también a sus equipos y, por tanto, a sus organizaciones. Así que si te interesa, échate una vuelta por allí, por club.inusual.com, y te esperamos con los brazos abiertos. Pero vale ya la cuña, digamos, informativa, por decirlo así, que no publicitaria, porque no te vendemos nada, ¿eh? Pero el caso es que sepas un poco que este quinto reto es uno de los grandes, ¿no? Que es cómo gestionar el rendimiento, digamos, la capacidad de que la gente dé lo máximo de sí mismo, teniendo en cuenta el rendimiento y la consecución de los resultados, ¿no? La gestión del rendimiento no es solo una evaluación anual, es un proceso constante. Desgraciadamente hay muchas personas que todavía están en empresas que tienen la costumbre de evaluar, digamos, el rendimiento a final de año o en algún otro momento del año, pero fundamentalmente lo hacen para ver si merecen el bonus o no, y está ligado, desgraciadamente, a un tema prácticamente económico, cuando en realidad la gestión del rendimiento debería estar también contemplando otro tipo de motivación, como ya en algún caso hemos hablado, ¿no? La motivación intrínseca es muchísimo más potente, muchísimo más fuerte y afecta realmente al compromiso. Si gestionamos el rendimiento basado en zanahorias económicas, pues en el momento en que haya alguna otra empresa que ofrezca una zanahoria económica más grande, si esa persona tiene talento y está aportando valor a la organización, igual se lo piensa y se va, porque la zanahoria allí es más grande. Sin embargo, si lo que estamos haciendo es evaluar también el crecimiento profesional de la persona y además dando la oportunidad de poder crecer desde un punto de vista interno, entonces estamos apelando a la evaluación de rendimiento también a nivel, digamos, intrínseco, no solo económicamente. Dicho esto, entonces, ¿qué podríamos decir? En principio, las evaluaciones anuales sirven, como digo, de muy poco, más que para esto que hemos comentado, ¿no? Para formalizar, y además son muy desagradables, especialmente para la persona que las recibe, porque normalmente, en muchos casos, más que normalmente, porque hay que hacer justicia también, que hay veces que se hace bien, ¿eh? Pero en muchos casos, por lo menos es lo que nos llega a nosotros, la gente se queja de cuando su líder o su jefe le está dando un feedback, digamos, a final de año, y ese feedback normalmente suele ser más bien, no negativo, pero no quejoso, y esto normalmente es porque, claro, si le estuviera dando muy buen feedback, pues tendría el bonus completo, quizá, ¿no? Y muchas veces pues no se puede dar el bonus completo porque no hemos llegado a los resultados o por lo que sea. En cualquier caso, tanto la persona que da el feedback como la persona que lo recibe, entendiendo el feedback desde la perspectiva, digamos, tradicional, antigua, de que cada año nos sentamos y hablamos de cómo ha ido el año, pues es un poco inefectiva, básicamente porque además, pues no sé, imagínate que estamos hablando de algo que ocurrió en Semana Santa y estamos en Navidad, ¿no? Pues vete tú a saber lo que pasó en aquel momento, y sí que me acuerdo, pero ¿quieres decir que esto es así como tú estás diciendo? Etcétera, ¿no? Entonces es bastante difícil, con lo cual lo primero y la primera consecución de los resultados debería ser, pues, por ejemplo, cuando hay una consecución de resultados, ahí evaluamos si realmente estamos dando el rendimiento o no, ¿no? O la no consecución, y entonces exactamente lo mismo, si estamos llegando o no estamos llegando. ¿Y esto dónde nos pone? Nos pone en un escenario que debería ser con una retroalimentación prácticamente regular, diría yo. No continua, si quieres, porque
porque vamos haciendo otras cosas, pero sí saber pues que cada cierto tiempo, y no estoy hablando de cada trimestre, sino de menos, y luego ahí pues cada uno que escoja su periodicidad, pero sí que es buena práctica el poderlo hacer de manera continua. Hay gente que lo hace semanalmente, ¿no? ¿Cómo ha ido la semana? ¿Cómo esto afecta realmente a los resultados que estamos persiguiendo al final del trimestre o al final del mes o al final del año, etcétera? Con lo cual esa sería de alguna manera una de las formas de mejorar esa evaluación del rendimiento y de mantener, digamos, un nivel de rendimiento óptimo dentro del equipo, que sería pues no estacionalizarlo tanto, sino diluirlo, digamos, a lo largo del año para poder actuar y poder ser pues efectivos ahí en ese aspecto, ¿no? ¿Cómo dar críticas constructivas? Ahora imagínate, esto nos pasa mucho, ¿no? Personas que tenemos pues un equipo, hemos tenido o tendremos un equipo. ¿Cómo vas a dar esa crítica constructiva? Que sabes que es algo que realmente pues no se ha hecho todo lo bien que debería haberse hecho y te pone a ti en una situación un poco como de juez, ¿no? Que vas a hacer ahí. Hay gente que incluso le cuesta ese rol, ¿no? Hay gente que no le cuesta nada, pero hay gente que le cuesta mucho pues hacer eso. En cualquier caso, tanto si te cuesta como si no, siempre es difícil dar una crítica constructiva. Lo primero, decir que las críticas constructivas son necesarias para el crecimiento y para la mejora continua. Esto no cabe duda. O sea, no sirve de nada no dar la crítica por no hacer daño, por no desmotivar, etcétera. O sea, hay que poner el pulpo encima de la mesa, que muchas veces decimos nosotros, ¿no? Hay que tener mantener esa conversación incómoda, pero hay que tenerla, porque si no, no mejoraremos y entonces, claro, si solo nos decimos palabras bonitas es que no estamos siendo auténticos, con lo cual, importante hacerlo así. Centrarte siempre en el comportamiento y no en la persona, o sea, hay que discutir la jugada, pero no al jugador. En el momento en que le metemos la etiqueta, es que tú siempre lo que te pasa es que nunca cumples plazos, por ejemplo, ¿no? O siempre pierdes los nervios, o siempre se te escapa algo. O sea, este tipo de cosas no ayudan en nada, sino más bien al contrario, como decía antes, ¿no? Entonces van lacrando de alguna manera esas evaluaciones. Cada vez que me va diciendo algo me va lacrando más y me cuesta luego olvidarme y digo, ¿sabes lo que me has dicho? ¿Sabes lo que me ha dicho hoy? Etcétera, ¿no? Todo esto es muy desagradable. Y además hay que hacerlo de manera específica. Hay que hacerlo de manera directa y con un lenguaje respetuoso. O sea, la clave aquí es que no digas siempre o cuándo o casi nunca, sino decir, pues mira, ¿recuerdas cuando hubo aquella cosa? Pues justo la semana después pasó esto. Luego, en el siguiente proyecto pasó aquello, etcétera. Apúntatelo, pero no como diciendo esta me la apunto, sino para respetar a la persona y que la persona se dé cuenta que realmente estamos hablando de algo importante y de algo que afecta a la organización. No es que a ti te guste o no te guste, es que esto lo estamos hablando para ser mejores continuamente y que además tú lo estás haciendo con el resto de personas del equipo, ¿no? ¿Cómo conseguimos un alto rendimiento? Esto nos pregunta muchas veces, sin afectar a la relación laboral. Esto es algo que nos preguntan muchas veces, ¿no? Primero, establece expectativas que estén claras, o sea, que esté claro qué es lo que queremos conseguir, esté claro lo que esperas tú de cada miembro del equipo, que esté claro lo que las personas del equipo esperan de ti. O sea, claridad. Básicamente se trata de practicar la claridad, que nunca está lo suficientemente claro. Así que asegúrate de que la gente lo está pillando y además de que tú estás pillando lo que te están diciendo, ¿no? Que muchas veces la gente tampoco es muy clara y entonces hay que leer entre líneas, ¿no? Segundo, proporciona feedback constante, ya sea positivo o ya sea negativo. Claro, la gracia es que si es feedback positivo, o reconocimiento si quieres, aunque sería un capítulo aparte, el feedback que es constructivo deberíamos hacerlo, digamos, en solitario, uno a uno, es lo ideal. Pero el positivo no. El positivo, lo ideal es aprovechar el espacio o bien hacer una reunión precisamente para eso, ¿no? No reunión de feedback positivo, no, pero reunión de evaluación del proyecto, reunión de evaluación de resultados, presentación de la nueva estrategia, etcétera, y que haya un capítulo realmente de feedback positivo, ¿no? De
de poner encima de la mesa que se han hecho cosas importantes, ¿no? Y que las valoras, ¿no? Y el hecho es reconocer y celebrar los logros del equipo, porque muchas veces estamos tan agobiados por conseguir los resultados que son, por otro lado, tan difíciles de conseguir que se nos olvida celebrar, y la celebración es fundamental para mantener la moral del equipo, para decir, vale, lo hemos conseguido, venga, va, ahora la siguiente, ¿no? Para mantener el ánimo, etcétera, ¿no? Importante distinguir lo que sería el feedback de lo que es el reconocimiento. El reconocimiento va más allá. El feedback viene a ser un poco una buena comunicación, una comunicación efectiva, que haya claridad entre tu equipo y tú, y que además sea una relación sana donde nos lo podemos decir todo mutuamente y no pasa nada porque somos profesionales, ¿no? Y además nos vamos a la acción y no a la persona. Ya me entiendes. Pero el reconocimiento va más allá. El reconocimiento hay de dos tipos. Uno, de logro, de alguna manera reconocer que estamos consiguiendo algo y es súper importante y hay que reconocerlo y ponerlo en valor. Y hay otro que es un reconocimiento como más implícito, de reconocer concretamente algo de alguien que realmente ha aportado valor al equipo. Y esto muchas veces nos pone en una situación donde a veces pueden crearse injusticias, ¿no? Esto hay que mirarlo con mucho tacto, pero no por ello hay que dejar de hacerlo. Y es importante preguntarte, ¿quién de mi equipo necesita reconocimiento? Probablemente el equipo entero necesita reconocimiento en un momento dado. Pero luego hay personas, y no es darle como en las guarderías últimamente que voy viendo, ¿no? Que amigos, los míos ya están un poquito mayores, ¿no? Pero sigo viendo eso de que hay medalla hasta para el que pierde, ¿no? Entonces, hombre, si reconocemos tanto, al final le quitamos el valor al reconocimiento de verdad, con lo cual no hagamos una mención para cada uno, pero sí hacer cosas que realmente importan. Esto hay que vincularlo con la cultura. Si queremos una cultura de sinceridad o de honestidad, o queremos una cultura innovadora, o queremos una cultura arriesgada, o una cultura de dar la extramilla, o una cultura de comunicación clara, reforcemos eso y hagamos un reconocimiento a ese valor en concreto, ya sea la honestidad, la ayuda al cliente, etcétera. O sea, hay que tener claro qué es lo que queremos reforzar y eso vincularlo con lo que sería el reconocimiento. Resumiendo, la gestión del rendimiento puede ser absolutamente un reto, es un reto para todos, de hecho por eso es el número 5 de esta serie, pero si utilizas las estrategias correctas desde la actitud correcta, puedes mejorar la productividad de tu equipo sin que eso necesariamente afecte a la relación laboral. Y ahora déjame preguntarte, ¿cómo estás tú de esto? ¿Cómo estás tú de la gestión del rendimiento? ¿Es algo que me estás escuchando y dices, bueno, esto no me interesa porque ya lo tengo claro? ¿O es algo que me estás escuchando y dices, ostras, igual sí que habría que darle una vuelta? Pues igual sí, habría que darle una vuelta, ¿no? Mi aprendizaje es que, a pesar de hablar de esto durante muchísimo tiempo, desde hace mucho tiempo, nunca es suficiente. Y realmente es importante saber distinguir cuando estás reconociendo a cuando estás haciendo la pelota, ¿no? O cuando estás dando un feedback a cuando estás haciendo de juez, ¿no? Y hay una línea fina muchas veces y probablemente también hay que mirarnos hacia adentro, ¿no? Y pensar, estoy no esperar el momento perfecto, porque esto es peor, pero sí esperar a decir, oye, estoy realmente en condiciones de poder dar un reconocimiento como se merece el equipo, o de aportar esta crítica constructiva con el mejor de los cariños, ¿no? A esta persona en concreto, o a estas dos personas, cada una por separado incluso, o incluso al equipo si es que es en bloque, aunque yo no te lo recomendaría. Yo te haría, tienes un equipo en bloque que está como cerrado, seguro que si hablas con cada uno de ellos vas a aprender un ángulo distinto. Así que te recomiendo que si realmente esto representa algo para ti y te ha resonado en alguna manera, pues hagas esa reflexión y pienses, ¿cómo me gustaría a mí que evaluaran mi reconocimiento? ¿Cómo lo hacen, de hecho? Que probablemente también te están evaluando, o cómo lo hicieron en el pasado, si es que estás muy arriba y ahora ya la manera de evaluarte es más una formalidad que otra cosa, como también en algunos casos conocemos, ¿no? Así que te dejo con este pensamiento y espero que te sirva y nos vemos en el próximo reto. Gracias.